Lo que también. están diciendo los médicos es el gobierno ya no tiene autoridad para plantearle a la gente que se quede en su casa. Bueno, estamos en contacto con el politólogo Marcos Pérez Talía. Buenas tardes, le habla Lisa Paredes y estamos con Guillermo Ferreiro. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Queríamos conocer su opinión con relación a toda esta manifestación que se da, no sé si de forma inédita, ya vamos por la séptima. ¿Cómo ve la reacción del gobierno, los cambios que se están dando? ¿Usted cree que realmente satisface a la ciudadanía o cómo ve este ambiente que se da acá en este nuevo escenario? Bueno, una linda pregunta, Lisa. En primer lugar, también un saludo a ti, a Guillermo, a la audiencia. Muchas gracias. Decirte que a mí me parece que, si bien todo comenzó con una manifestación motivada por los sanitarios, por la deficiente gestión sanitaria, me parece que con el correr del tiempo se fueron sumando causas, ¿verdad? Entonces hoy es como, hay multicausas y el gobierno recibió el golpe, me parece, acusó el golpe, por eso hizo rápidamente los cambios, sobre todo ministros muy cercanos al presidente. Y la ciudadanía sigue ahí protestando, resistiendo, y a mí me parece que me cuesta ver que desde que la respuesta institucional sea la salida a una crisis, a la crisis, ¿verdad? Yo creo que el año pasado yo leía un informe en La Nación de Argentina de una politóloga que se llama Julia Pomares, le cito con nombre y apellido. Ujú. Y Julia Pomares había dicho que hace un año ya, cuando recién comenzaba la pandemia, había dicho que la pandemia era un acelerador de tiempos, que podría funcionar como acelerador de tiempos. Lo que está bien eventualmente se consolida, y lo que está mal tiende a acelerar su putrefacción. Y me parece que esa es un poco la fotografía de la salud. Ujú. Fíjense que antes de la pandemia, el sistema de salud paraguayo siempre fue muy ineficaz. Ujú. Pero la clase alta se iba al sirio-libanés, por ejemplo, Totalmente. y la clase media baja se iba a la Argentina. Ujú. Claro, Sin embargo, con la pandemia, las fronteras quedaron cerradas, claro. y había sido, por fin comprendimos que este sistema es pésimo, es ineficaz, no resuelve nuestros problemas, y sin la posibilidad de irnos a Argentina, estamos lidiando y estamos sufriendo y padeciendo las consecuencias. Entonces, yo no sé a ver, yo creo que se están desencadenando manifestaciones que nadie tiene la certeza de cuándo va a terminar y sobre todo cómo va a terminar, pero me parece que hay mucha indignación ciudadana que no parece que vaya a acabar esto pronto. Ahora, ¿cuál es su percepción? ¿Cree que esto va a aumentar o es como que la gente está esperando que algo más pase para que pueda nuevamente agolparse como los primeros días se agolpaba frente al Congreso? Sí, una respuesta que solo podríamos plantear a nivel hipotético, ¿verdad? Ujú. A nivel de hipótesis. Comenzó, insisto, por ejemplo, con lo de salud, pero después, como que esa masa inorgánica, no dirigida por personas concretas, va señalando y va sumando su desencanto por el funcionamiento de muchos sistemas, ¿verdad? De la salud, etcétera. Es muy heterogéneo, ¿verdad? Y no conducido por... Yo creo que incluso es transversal a los partidos, es transversal a los liderazgos, y entonces se vuelve, por ahora, incontrolable, ¿verdad? Si se fijan, incluso, a mí me pareció que al comienzo la marcha fue asusada por algunos medios de comunicación, y principalmente también por los medios de comunicación que manejan la interna colorada, ¿verdad? Por ejemplo, del grupo Cartes. Marcos, Sí. una preguntita.
yo no sé, creo que fue De Gaulle el que ante las protestas cada vez más crecientes y prestigiadas y prestigiosas del Mayo francés, dijo, sí, hay un grupo de estudiantes, intelectuales, gente muy, muy progresista que piden cambios, pero yo represento una mayoría silenciosa, ese trabajador, ese campesino francés no más conservador, y llama a una manifestación de obreros muy numerosa y Sí. comienza, digamos, a desmantelar los cambios que venía impulsando el Mayo francés, más allá del prestigio histórico que quedó del Mayo francés, ¿verdad? Sí. Yo también veo que acá hay un discurso como diciendo, sí, son unos cuantos, son unos chiquitos, unos jóvenes que no se comprometen con nada, que no están agrupados en ningún movimiento político, en ningún movimiento religioso, en ningún movimiento que los identifique, que los aglutine. Cuando toca ciertos temas ya empiezan a contradecirse entre ellos. La verdadera mayoría silenciosa está en esa gente que en masa finalmente vota liberal, Colorado, Frente Guazú. Y los colorados incluso dijeron, con una seccional juntamos más gente. Por otro lado están los que dicen, este es el pueblo no manipulado, no manejado, no arreado. Como estudioso de la política, ¿cómo definiría este fenómeno, este tipo de manifestaciones? ¿Es realmente algo tan autoconvocado, tan digno, o es como una moda pequeño burguesa que a la hora de votar no va a reflejar ningún cambio importante y sustancial? No sé si soy claro. Sí, sí, Guillermo. Yo creo que una masa bastante heterogénea en primer lugar. Por lo menos siguiendo las redes sociales, por supuesto que sabemos que Twitter es un muy microclima, ¿verdad? Un microclima muy pequeño Twitter. Pero siguiendo las redes sociales me parece que hay bastante heterogeneidad, ¿verdad? Hay, por supuesto, gente de los partidos políticos, pero también hay una parte importante de personas que van a manifestar ese desencanto. Y ahí está la pregunta clave, ¿verdad? ¿Qué cambios serían posibles esperar con gente inorgánica? Exacto. Que no pertenece a partidos políticos y que cuando uno le dice, bueno, sentémonos ahora a dialogar con liderazgos políticos y proponer cambios, y ahí levantan el freno de mano. Bueno, no obstante eso, a mí me parece que muchos de estos grupos, Rosan Ballon, este sociólogo francés, había planteado algunos términos como, ellos no, saben lo que no quieren, lo que no saben es lo que quieren. Entonces, más allá interesante de que, está eso, ¿no? Exacto, La contrademocracia se llama este libro de Pierre Rosan Ballon. En una parte dice, bueno, hay una masa crítica que se moviliza todo el tiempo, etcétera. En algunas partes es un sector pequeño burgués que no se identifica con los partidos políticos, en otras partes es la clase más trabajadora, etcétera, da igual. Pero este fenómeno, que si bien cuesta construir con ellos una alternativa, digo esto eventualmente, sin embargo, acá hay un hilo conductor que, por ejemplo, se ve reflejado en este hashtag ANR nunca más. No estoy haciendo juicio de valor, No, claro. Pero digo nomás que me llama la atención que bueno, esto no es por Payo, esto no es por Efraín, esto no es por Lugo, pero sí el hilo conductor que es transversal a estas marchas es como un mensaje de que hay un partido político o unas facciones de un partido político muy grande, muy potente electoralmente, pero que parece mostrar signos de agotamiento en sus expresiones en cuanto a la gestión pública. Entonces, me parece que ese sí puede ser un hilo conductor que tal vez no ahora, pero más adelante sirva eventualmente para construir alguna alternativa política. Porque al finalmente, Guillermo, esto hay que traducir en algún momento, esto hay que traducir en política en el sentido de política electoral para realmente buscar alguna transformación. Muy interesante. O sea, si esto no se convierte en algo más orgánico, se diluye. Claro, ese es el riesgo. A mí me parece que el riesgo sería convertir esto en una masa orgánica. Me parece que las manifestaciones espontáneas son válidas, hay que entender el mensaje, hay que oler cuál es el hilo conductor, y a partir de ahí serán las fuerzas políticas las que tendrán que entender el clima de época, ¿verdad? ¿Qué sector político es el que tiene más condiciones intelectuales para leer esto? Y esa es una pregunta que merece una respuesta que hoy no la tengo. Yo creo que los políticos
saben oler los tiempos, o me parece que deberían saber oler los tiempos, ¿verdad? No me atrevo a decir ninguno al riesgo de caer en hacer publicidad, ¿verdad? Hacia Claro, alguien. no entiendo. O sea, vos decís que más allá de lo intelectual, los políticos tienen un instinto que les permite sobrevivir y adaptarse a los cambios. Yo creo que sí. Fíjate Miden que la Paraguay tiene temperatura. claro, Paraguay tiene partidos políticos de promedio de 100 años. O sea, son partidos que saben readaptarse. Más allá de las crisis, los partidos, estos liderazgos saben readaptarse, reinventarse, ¿verdad? Claro que hay crisis, pero hay una readaptación constante. Ahora, ¿cómo ve los cambios en el gobierno? ¿Cree que realmente son gente que apta para los cargos? ¿Cómo los ve? Y mira, pasa que el momento de crisis convierte difícil la asunción de un ministerio, por ejemplo, ahora. En esta situación de crisis, de incertidumbre, donde se habla de negociaciones ocultas en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Para algún eventual reemplazo en el Ejecutivo. Es bastante complejo, Lisa, me parece a mí, decir, bueno, yo asumo el ministerio tal y este es mi proyecto, esta es mi hoja de ruta. Es un momento de incertidumbre que incluso me parece que llega a diluir un poco cualquier buen perfil que pueda tener hoy un potencial nuevo ministro. Así que no son tiempos son tiempos de estabilidad, ¿verdad? Y en tiempos de no estabilidad, en tiempos de crisis, cuesta leer o entender mejor la chance de un nuevo ministro. ¿El riesgo de que esto se vuelva violento está? Y mira, la primera manifestación que fue, si no me equivoco, el viernes pasado, me parece que hubo algún conato de enfrentamiento con la policía, ¿verdad? Sí. Y me parece que ese es el escenario que el gobierno por supuesto que es el escenario que nadie quiere, claro, ¿verdad? Pero mucho menos el gobierno, sobre todo, por ejemplo, viendo la experiencia peruana, la experiencia chilena, donde Chile, por ejemplo, fue un caos violento sostenido en las calles, que fue lo que finalmente forzó a que el presidente, si bien no renuncia, llame a un proceso de cambiar las reglas de juego. Que no querían, que se estaban resistiendo durante décadas. Exacto. O sea, bueno, lamentablemente fue la violencia la disparadora de esos cambios. Y lo recalco, lamentablemente. Claro. No estamos haciendo juicio de valor, sino analizando los hechos. Que de hecho aquí también pasó eso en el 99 y en el 2017, ¿verdad? O sea, la violencia es la que hizo que los gobiernos paren la mano. Hasta el 99 hasta renunció un presidente para el que no se tenían los votos para el juicio político, ¿verdad? Pero se caía a pedazos. Y fue por esos hechos de violencia, ¿verdad? Y era un gobierno mucho más fuerte que este, ¿verdad? Totalmente. O fíjate en el 2017, Guillermo. O sea, el último escenario que el presidente Horacio Cartes no pudo dominar fue la Cámara de Senadores. Exacto. Y ese día ellos habían conseguido el famoso voto número 23 o 24, que fue con los de Yoyito Franco y Blanca Lila Viñaro. O sea, de acuerdo. Ellos lograron sortear el último espacio. Pero, sin embargo, lo que ocurrió afuera, en las calles, con la ciudadanía, sobre todo con el atropello del Partido Liberal y el asesinato de Rodrigo Quintana, fue lo que cambió todo. No fue lo institucional lo que paró la situación, sino, me parece a mí, el factor gravitante fue lo que ocurrió afuera. Claro, bueno, la quema del Congreso tampoco fue un hecho anecdótico, ¿verdad? Fue algo gravísimo. Claro, exacto. Sí. La quema del Congreso, el atropello del partido, el asesinato. Sí, eso fue terrible. Y encima, la violencia, Guillermo, las balas no venían de la ciudadanía. No, claro. Como tampoco vinieron de la ciudadanía en el marzo del 99, ¿verdad? Como tampoco en el marzo del 99. Lo que estaban en la azotea de esos edificios del Zodiac eran las fuerzas gubernistas. Sí, así es. Quería preguntarle esto, si por ahí conoce, con relación a las veces que se han manifestado, si bien conocemos varias manifestaciones que se realizaron en toda la era democrática. ¿Cuál fue? ¿Usted cree que esta está superando a las demás en cuanto a continuidad y cantidad de veces? ¿O existe otro momento histórico que tengamos registrado en nuestra historia que haya superado?
Bueno, el marzo paraguayo del 99 fueron varios días sostenidos que encima se habían sumado los campesinos que estaban ahí protestando por otro motivo. Así fue. y que le dio más fuerza. Comparando el tiempo, me parece que yo creo que hay que esperar, ¿verdad? Me parece que mañana hay otra vez convocatoria, me parece. Así que cuando esto pare, yo creo que ahí recién vamos a poder evaluar bien el impacto, el alcance y sobre todo la posibilidad de cambios reales al sistema, ¿verdad? Porque acá me parece, eso lo lanzo a nivel de hipótesis, acá me parece que no es solo un cambio de ministro. O sea, acá o la ciudadanía no está esperando solo un cambio de ministerio. Acá me parece que se está esperando algo más que eso. Más bien un sistema. Yo creo que más bien un sistema, ¿verdad? Un sistema, una praxis política histórica, ¿verdad? De la ambulancia para el correligionario, del medicamento para el correligionario, para el opositor la Argentina, o para la clase media trabajadora. ¿Cuántas veces leemos en Twitter gente que tiene que vender su propiedad para salvar la vida de un familiar que encima lamentablemente acaba falleciendo? Sí, como pasó ahora. Como pasó ahora un montón de veces. Sí. O sea, la gente se está cansando de eso. La gente se está cansando y encima asustado por un país. Exacto, que no tenemos vacunas. O sea, está claro que la salida de la pandemia principalmente va a ser a partir de la vacunación. Paraguay no tiene, o sea, es el país que menor cantidad de vacunas tenemos. Estamos últimos en eso también. Estamos últimos en eso, entonces me parece que hay un déficit terrible en cuanto a la gestión de la política paraguaya. Y lo digo política paraguaya como escenario de resolución de conflictos de la sociedad. ¿Te parece que esta crisis del 2021 va a cambiar el escenario electoral del 2023? ¿Va a pergeñar otro tipo de acuerdos y alianzas? ¿O eso va a continuar más o menos como se podría haber esperado antes de esta crisis? Y yo creo que me parece que todavía me parece que puede haber mucha agua por correr, ¿verdad? Mucha agua bajo el puente, como se dice comúnmente. Yo creo que me da la impresión que el Partido Colorado está sosteniendo esto a partir de la mirada sobre sus internas. Claro. Yo creo que el Partido Colorado todavía sigue en la lógica de sus internas. Bueno, sale entra no es una mirada ministro chiquita esa. Exacto, bueno, yo creo que ellos están convencidos. ¿O no cree que especulan? Disculpe, ¿no cree que especulan también, justamente aprovechando que es un año electoral y decir, sí, vamos a estar atentos a lo que la ciudadanía diga, pero, o sea, ellos públicamente salen a decir, no apoyamos el juicio político, sin embargo, dejan como medio abierta una ventana en el sentido de decir, vamos a ver la reacción ciudadana? ¿Es como para calmar los ánimos en año electoral, usted cree? Sí, me parece que sí. Ellos, así como nosotros, ellos también huelen la temperatura de la ciudadanía, ¿verdad? Pero sin embargo, me parece que ellos todavía están muy confiados en el aparato electoral colorado y en la potencia, en la fortaleza de su organización, que claramente es una organización electoral formidable. Claro, poderosa. En de un las año más donde se va a potentes de América experimentar Latina. el bloqueo. Sí, pero bueno, yo soy un poco escéptico en el bloqueo, pero bueno. Sí, yo también. No creo que va a haber tanta diferencia por eso. Vamos a ver el resultado. Yo tengo un poquito entonces, y en la oposición, en cambio, supongo que ellos estarán especulando con que también es una masa heterogénea. Pero bueno, yo creo que ellos tienen también el análisis de que en el 2018, fíjense ustedes lo que pasó en el 2018, con todo un escenario de encuestas, con todo un escenario que afectó incluso la financiación, con todo un escenario así, la oposición estuvo ahí al 3%. Sí, muy cerca. Cuando desde las 9 de la mañana decían, el candidato que estuvo siempre arriba, sigue arriba. Sí. Aún así... Y por amplio margen. Exacto. Yo recuerdo, por supuesto no hay que decir nombre, ¿verdad? Pero recuerdo a un encuestador famoso decir, esto es estadísticamente irreversible. Sí, me acuerdo. Y aún así, Guillermo, me parece que la elección fue un 3%, es algo reñido. Sí, casi ahí nomás. O sea que puede haber sorpresas. Yo creo que este escenario, yo no sé cuán confiable puede estar el partido de gobierno, que repito, tiene una organización electoral formidable y envidiable. Sí. Pero me parece que es jugar con
es jugar con fuego. Y sobre todo me parece para cerrar nomás el punto, una movida interesante, que por primera vez la oposición le toma la partida al cartismo, por ejemplo, y inician el juicio político. Claro. Sí. Entonces el cartismo está obligado hoy a decir, A definirse. a O definirse. a explicar su postura. Bueno, Exacto. porque hay algunos senadores y diputados que dicen, bueno, Mario Abdo es el peor gobierno, bla, bla. Bueno, la oposición le dijo, acá está el nivel acusatorio e iniciamos el juicio político. Claro. ¿Van a seguir jugando a oposición y gobierno al mismo tiempo o se despiden? No, bueno, no nos gusta el gabinete, pero nosotros no. Entonces me parece un hecho político interesante eso. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Marcos, por este contacto. Gracias a ustedes, les envío un abrazo y muchos saludos a la audiencia. Igualmente. Te informó PDS Radio TV Digital. Conversábamos con Marcos Pérez Talía.